Silencio, las chicas conversadoras. Porque tenemos que anunciar todos aquellos que se van. Lamentablemente solo hay uno de los que se va que está presente, pero idealmente que lo vamos a nombrar todos aquellos que han dejado la institución. En la comisión comercial, Adriana Rodríguez de Jardín, socias 988, Alfredo Montes, 1646. En la comisión fiscalizadora, Carlos Gutiérrez García, 1476. Honorable jurado, Manuel Cardín, 466. En la junta directiva, Pedro Paulino Fanjul, 966. Y Héctor Freno, 1252 aquí presentes. Con la cual le vamos a entregar este pergamino que acredita esta opción en la comisión directiva. Lamentablemente los otros quedan ahí archivados. Muy bien. Señor Freno. Además, tenemos que anunciar los que entran nuevos. Algunos ya no son tan nuevos. En la comisión directiva entra el señor Pérez Llano y la señora Isabel Miranda. Son pareja. También hay unos cambios, pequeños cambios, pero cambios. El señor secretario no está mal de secretario. ¿Se nos fue? Se nos fue. No fui tanto, no fui tanto. ¿Qué pasó? No. El señor secretario pasa a ser prosecretario. Y de secretario está la señora Isabel. ¿Buen estudiante? Los dueños del dinero siguen los mismos. Menos mal. Porque si no, cuando hay un cambio, imagínense, vienen nuevos y entonces tienen que seguir los mismos. Porque ya están llenos. Exactamente. Ya están. Sí, el señor Orlando Díaz y el señor Antonio Sánchez. Allí. En la comisión, que son los culpables que todos nosotros estemos aquí, que es la comicial, y se fue el presidente. Todos tenemos un nuevo presidente. Tenemos uno nuevo, pero el que nos obligó a estar aquí era otro que estaba ahí. No, fui yo. Fue, Dale, que Gustavo renunció para seguir. Ah, correcto. No se quería ir, por eso. Bueno, muy bien. Entonces, David Cardín es uno de los culpables y el nuevo presidente lo tenemos aquí, que es Rodríguez Simón. También hay algunos movimientos pequeños, por cierto, que es Pepe Cobiano. Y no está en España. ¿Cómo está en el jurado? Está en España. Pero en fin, vendrá para tomar posesión algún nivel. Y en la comisión fiscalizadora entró uno solo. Es el señor Ricardo Gallardo, que hace de todo. Yo no salgo. Muchas gracias a todos y gracias a ustedes. Y como le he dicho antes, por favor, no descuidemos, tenemos que trabajar muchísimo para que la gente se acerque a la institución. Y empiecen, yo digo que la quieren, pero que empiecen a demostrar que también la quieren. Eso es muy importante. Porque pronto vamos a cumplir 100 años. Y yo desearía, y espero que así sea, cumplir otros 100. Yo no voy a estar de presidente, pero
que sigan con la misma fuerza que estamos nosotros ahora para recibir el primer centenario. Así que depende de nosotros si empezamos a inculcar que la gente venga. Porque muchos dicen, no, yo no sé, ¿y para qué? Yo, no. Y además, estos que estamos ahora en la comisión directiva, en particularmente yo fui joven y empecé joven en la comisión. Empecé de vicepresidente de un presidente que aquí está. Fui vicepresidente del señor González. Hombre, él dice que bastante me aguanta a mí. Yo digo que lo aguantáis. Nos aguantamos mutuamente, pero pasamos esos primeros años luchando, que era muy difícil, muy difícil. Tan difícil como cuando empezamos hace 4 años. Señor, no hay nada imposible, lo que hay que ponerle fuerza al tema. Y espero que entre todos nosotros sigamos juntos para que nos ayude a tener fuerza. Muchas gracias. La verdad que yo les agradezco mucho su trabajo y esperemos que cuando me vaya tengan un aplauso. Ahí votó lo bueno. Yo me llamaba a tiempo de Entonces, unos aplausos que era su nombre. repite los aplausos aún mayor. Entonces ya hizo unos fragmentos nada más de la ópera, porque no daba más. Y los aplausos mayores todavía. Entonces, porque bueno, señor, de verdad que yo nunca creí de que mi debut aquí en este pueblo, en la ópera, era tanto eso, y salió una voz unánime en todo el teatro, y dice, no, es para que la aprenda.